estudiantes, el día de hoy vamos a estudiar el valor absoluto de un número entero. Para ello vamos a empezar desde un ejemplo. Dos ciclistas parten de un mismo punto en sentidos opuestos. Esto significa, por ejemplo, que el uno va a la derecha y el otro va hacia la izquierda y hacen un recorrido en línea recta. Si los dos van a una velocidad de 50 km sobre hora, ¿qué distancia habrán recorrido luego de una hora? ¿Sí? Entonces, en esa recta numérica tenemos la ubicación de estos dos ciclistas. El 0 nos indica el punto de partida. Hacia la izquierda va el primer ciclista y hacia la derecha el segundo ciclista, y ambos van con una velocidad de 50 km por hora, es decir, recorren 50 km en una hora, ¿sí? Y a eso se refiere la pregunta. ¿Qué distancia habrán recorrido al cabo de una hora? Entonces, al cabo de una hora habrán recorrido 50 km cada ciclista, ¿sí? Entonces, podemos observar que luego de una hora el primer ciclista se encuentra a menos 50 km del punto de partida. Y el segundo ciclista, en cambio, se encuentra a más 50 km del punto de partida. Cabe recalcar, ¿sí?, que si hablamos de distancia, sin ver aquí, por decir, la ubicación de si es a la derecha positivo, si es a la izquierda negativo, podemos decir que ambos ciclistas, ¿sí?, están a la misma distancia del punto de partida, que en este caso es 0. Es decir, ambos están a 50 km y el otro también está a 50 km. Entonces, con esto podemos decir que los números menos 50 y más 50 tienen el mismo valor absoluto. ¿Por qué? Porque estos dos números con respecto al número 0 están a la misma distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el valor absoluto? El valor absoluto de un número entero es la distancia que separa al número del 0 en la recta numérica. Esta medida siempre es una cantidad positiva. El valor absoluto de un número A se simboliza como dos líneas verticales y en medio el número, ¿sí?, en este caso A. Por ejemplo, ¿sí?, yo digo que Juan está a 10 metros de una casa hacia la derecha y su amigo está hacia la izquierda. Sería, si yo digo hacia la izquierda, pues serían menos 10 metros, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor absoluto de estos dos números? ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de un número me dice que es la distancia que existe desde ese número al 0, siempre. Entonces, valor absoluto de 10 es 10. Y valor absoluto de menos 10 también es 10, porque ambos números, el 10 y el menos 10, se encuentran a 10 unidades del 0. Vamos a ver unos ejemplos. Determina el valor absoluto de más 14. ¿Sí? Es decir, se escribe dos líneas verticales más 14. Entonces, el valor absoluto de más 14, veo las unidades que hay desde el 14, del más 14 al 0. Entonces, hay hasta aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Sí? Es decir, el valor absoluto del más 14 es 14. ¿Por qué? Porque hay 14 unidades. Obviamente del 14 al 0. Calcula los siguientes valores absolutos y justifica en cada caso. Entonces, valor absoluto de menos 6. Valor absoluto de menos 6. ¿Cuántas unidades hay del menos 6 al 0? Hay 6 unidades positivas. Entonces, valor absoluto de menos 6 es 6, ya que menos 6 está a 6 unidades de 0 en la recta numérica. ¿Cuál es el valor absoluto de más 12? El valor absoluto de más 12 es 12, porque entre el 12 y el 0 hay 12 unidades de distancia. Valor absoluto de menos 7. Bueno, el menos 7 lo tenemos por aquí. Menos 7 es 7. ¿Por qué? Porque del menos 7 al 0 hay 7 unidades. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? Pues valor absoluto de 0 es 0, porque entre el 0
y el mismo 0, hay 0 unidades. Valor absoluto de menos 2. Ya aquí algo importante que tenemos que tener en cuenta, el menos está fuera del valor absoluto, ¿sí? Entonces este menos lo conservo menos y valor absoluto de menos 2 que es más 2, ¿sí? Es decir, 2 positivo. ¿Por qué? Porque entre el menos 2 y el 0 hay 2 unidades, pero se debe considerar el signo negativo que está fuera del valor absoluto. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad que tienen que realizar? Van a ustedes a determinar el valor absoluto de menos 9. Tienen que determinar cuántas unidades hay del menos 9 al 0 en la recta numérica. El valor absoluto de más 1, cuántas unidades hay del más 1 al 0. Valor absoluto de menos 15. Valor absoluto de menos 11. Y valor absoluto de menos más 7. Y también vamos a recordar lo que aprendimos anteriormente, a comparar dos números, cuál es mayor y cuál es menor. Sí, recordando que esta flechita que apunta a la derecha es mayor y la flechita que apunta a la izquierda es menor. Sí, entonces aquí tenemos entre el 4 y el 1. Comparamos desde acá para acá. No voy a decir el 1 es menor que el 4. Lo puedo leer, sí, pero no escribir. Se escribe comparando de acá, de izquierda a derecha. Entonces digo, el 4 ¿qué es del 1? El 4 es mayor. El 0 ¿qué es del 3? El 0 es menor, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que solo lo puedo leer, por ejemplo, aquí yo puedo decir el 4 es mayor que el 1, pero el 1 es menor que el 4, pero no puedo escribir aquí, no voy a decir 1 y el signo aquí menor que 4, no. Se escribe desde acá para acá. 4 es mayor que 1. ¿Ya? Y así con todos los ejemplos. Ya, hasta ahí, estimados estudiantes. Cualquier duda, por favor, me hacen conocer. Que tengan una buena tarde.